Ok, ya entonces presentamos al doctor. Muy bien. Continuando con la conferencia siguiente, tenemos un tema muy interesante también, que es sobre el delito de colusión, que estará a cargo de nuestro invitado, doctor Franklin Jaime Tommy López, quien es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Derecho, convención en Derecho Civil, egresado de la maestría también en Derecho Penal, convención en Derecho Penal y doctorado por la misma casa universitaria, con estudios de teoría y práctica de los derechos fundamentales por la Universidad de Granada de España, estudios en el programa de formación de aspirantes para ascenso de tercer y cuarto nivel en la Academia de la Magistratura. Es conciliador judicial acreditado por el Ministerio de Justicia. Es también docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Santa María y de la Escuela de Capacitación y Especialización Policial de la Policía Nacional del Perú. Actualmente es fiscal supremo provisional de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Muy bien, dicho esto, doctor, sea bienvenido a nuestro congreso y le damos el uso de la palabra. A ver, doctor, le agradecería que me confirmen que me están visualizando, por favor. Se le está visualizando, doctor, solo que tenemos un pequeño eco de su audio. Sí, voy a silenciar la otra. Ahora. Le escuchamos bien, doctor. Muy bien, va a disculpar, por favor, los problemas. En la laptop no puedo visualizarlo. Y estoy, ahora sí. Muy bien. Bueno, lamentablemente no puedo presentar la diapositiva, pero voy a desarrollar. Franklin Jaime Tommy López. Franklin Jaime Tommy López, si me podrían. Franklin Jaime Tommy López. Porque no puedo, dice, no permite que los participantes retiren sus audios ellos mismos. Por eso estoy con el celular en este momento. Y no puedo compartir pantalla tampoco por la laptop. Bien, ya se está visualizando, ¿verdad? Sí. Ok, ya está. Bien, en primer lugar, mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa por haber tenido la gentileza de invitarme a dar esta ponencia sobre un tipo penal muy trascendente, muy importante dentro de todos los delitos contra la administración pública, y además también hacerle conocer que mi ponencia la he desdoblado en 4 partes. La primera de ellas va a ser una introducción al tema. En la segunda vamos a revisar
la 12ª encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción 2022 en el Perú, realizado por Proética con Ipsos, y a continuación haremos ejercicio de la teoría del delito para determinar pues cómo es que debemos analizar los tipos penales, por cierto, siempre teniendo presente los verbos rectores, las conductas prohibidas, sujetos activos, sujeto pasivo y el aspecto subjetivo del tipo. A continuación, revisaremos rápidamente algunas jurisprudencias que nos ilustrarán de mejor forma cómo debemos tener en cuenta siempre cada una de las conductas prohibidas en el artículo 384 del vigente Código Penal. En consecuencia, debemos iniciar señalando lo siguiente. Todos los estados a nivel mundial, como el Estado peruano, tienen objetivos, fines, que se recogen en la Constitución como la ley de leyes, luego a través de leyes, de reglamentos, por los cuales se tiene que cumplir con el bienestar de la sociedad. Y para ello se requiere que se brinde los servicios de educación, de salud, de transporte, de vivienda, de seguridad, entre otros. Para ello es que, lógicamente, el Estado tiene que disponer de fondos públicos. Y cuando se dispone de estos fondos públicos, lo que se espera de los funcionarios como de los servidores públicos es que actúen con probidad, con lealtad, cumplir su deber. Todos los funcionarios y servidores públicos tenemos la obligación de actuar de manera transparente, de velar porque el dinero que recibimos lo administremos con todas las garantías de que se va a tener en cuenta siempre el interés superior de la sociedad. Pero como sabemos, ello no siempre se cumple. Por eso empezaremos señalando que en realidad la corrupción pues socava la legitimidad del Estado. Y cuando se produce este hecho, se afecta también su fundamento democrático, dado que va a afectar pues el correcto funcionamiento de la administración pública, el patrimonio estatal, este carácter público que tiene la función y lógicamente la ética en el ejercicio de las funciones públicas. Hay dos convenciones internacionales sobre la materia. Ya en 1996 en Caracas, los componentes de la Organización de Estados Americanos suscribieron la Convención Interamericana contra la Corrupción con la finalidad de prevenir, de detectar y luego de sancionar la corrupción en la región. En el 2003, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una segunda convención en Mérida, México, y presentó una respuesta global, mundial, a este problema de la corrupción. Y tanto la atención con la erradicación de la corrupción eran y son responsabilidad de los estados y que estos deben cooperar entre sí, entre ellos, para que sus esfuerzos sean más eficaces. En el Perú, como es a nivel mundial, la corrupción ha acompañado lamentablemente siempre a la administración pública y esto de forma estructural. Por ello, la legalidad en el ejercicio de la administración pública se indica pues que es un espejismo lejano. Y justamente al respecto tenemos la obra del maestro e historiador sanmarquino Alfonso Quirós, quien en su obra Historia de la corrupción en el Perú nos da cuenta que la corrupción la arrastramos desde la colonia y que día a día vemos cómo se agrava. Ello
vamos a tenerlo claro cuando veamos esta 12ª encuesta sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022. Frente a este problema, que es preocupación de todos, la comunidad internacional y lógicamente los estados nacionales han enfatizado pues la imperiosa necesidad de combatir, buscando disminuir y luego erradicar la corrupción. Por ello, el derecho penal se ha tornado en legítimo y necesario para lograr la paz social sobre la base de reafirmar valores sociales como la probidad en el ejercicio de la función pública. Una de las prácticas de corrupción más perniciosas, más lamentables, se dan cuando se realizan las contrataciones públicas. Y en esta se advierte pues que el funcionario, infraccionando su deber de lealtad, de probidad y de transparencia, llega a concertarse con los empresarios postores o contratistas con una finalidad, lamentablemente, de defraudar al Estado. En el año 2013, una ex alta comisionada de las Naciones Unidas, la señora Navi Pillay, dijo que la corrupción mata. Y sobre ello creo que no hay ninguna duda, pues agregó una frase que el dinero sustraído cada año a través de la corrupción es suficiente para alimentar 80 veces a la población mundial hambrienta. Entonces no queda duda que efectivamente la corrupción mata. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han reconocido, pues, este efecto corrosivo que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, así como en el desarrollo de toda sociedad. Por ello, es conocido por todos nosotros que la gestión corrupta de los recursos públicos compromete definitivamente la competencia del Estado para que pueda proveer servicios eficientes y de calidad, como deberíamos recibirlos todos, sobre todo las clases más necesitadas, en el ámbito de la educación, de la salud pública, de la vivienda, del transporte y de la seguridad. Pues como vamos a ver más adelante, la delincuencia es la que encabeza la problemática de toda sociedad y particularmente en el Perú, siendo estos elementos esenciales para que se puedan concretar pues nuestros derechos económicos, sociales y culturales que todos conocemos son los derechos de segunda generación. Aquí vamos a ver la 12ª encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, que lo realizó Proética con Ipsos. Y se indica que lamentablemente, y es una realidad, hay un panorama pesimista en el presente año 2022. Dado que la corrupción junto a la delincuencia, pues, se han constituido en los principales problemas que perciben los peruanos desde hace más de una década. Por ello, la corrupción se percibe en mayor medida en el sur y en el oriente peruano. Cada vez más peruanos consideran que la corrupción aumentó en los últimos 5 años. En la encuesta del año 2019 eran 7 de cada 10 y en el presente son 8 de cada 10. En esa misma línea,
se incrementó la proporción de peruanos que considera que la corrupción va a aumentar en los siguientes años, en los siguientes 5 años. Y es 1 de cada 2, es decir, un 50% que lo considera de esa forma. Aquí tenemos los principales problemas del país. Como señalé precedentemente, la corrupción y la delincuencia son pues los principales problemas, las principales preocupaciones del Perú. Ahí vemos que la delincuencia ocupa un 60%, la corrupción un 57%, le sigue la crisis política con un 37%, el desempleo con un 24%, el consumo de drogas 22% y la inflación y el aumento de precios con un 22%. Ahí está la línea secuencial del 2008 a la fecha, al presente año. Dentro de estos principales problemas del país también se menciona a la corrupción en los niveles socioeconómicos A y B, varones y damas, jóvenes de 18 y 25 años y que además tienen educación superior. Ahí vemos que este perfil de ciudadano que se preocupa por la corrupción en los segmentos A y B es de 65%. En C, 59% y en D y E, 53%. Respecto al sexo, hombres 64%, damas 51%. La edad, ahí se advierte que prevalece de 18 a 25 años, con un 65%, y en el nivel educativo, la educación superior, quienes tienen educación superior 63% y educación básica 55%. Refleja claramente la gran preocupación de la ciudadanía. Aquí tenemos como principales problemas del país la delincuencia con un 60%, la corrupción con coimas, cohechos con un 57%, la crisis política, falta de democracia, falta de líderes, 37%, el desempleo, falta de trabajo, 24%, consumo de drogas, 22%, inflación, aumento de precios, 22%, luego la pobreza, el hambre con un 13%, y luego ya anemia, terrorismo y otros con un 1%. Sobre la percepción de la corrupción, 4 de cada 5 peruanos percibe que la corrupción aumentó en los últimos 5 años. Y la mitad de peruanos considera que esta va a aumentar en los siguientes 5 años. Por ello, ahí tenemos que en los últimos 5 años la corrupción en el Perú ha aumentado, considera el 81%, versus 18% que señalan que sigue igual y un 1% que indica que disminuyó. Y quienes crean que en los próximos 5 años la corrupción va a aumentar, va a seguir igual o va a disminuir, el 53% indica que va a aumentar, un 29% que seguirá igual, un 10% que disminuirá y un 9% que no precisa. En cuanto a si se cree que en los últimos 5 años la corrupción ha aumentado, sigue igual o ha disminuido, ahí tenemos la curva del 2015 al 2022, de un 78% que fue 2015, 71% que fue el 2017, 73% 2019 y ahora nos encontramos con un preocupante 81% del 2022. En cuanto a si se cree que en los próximos 5 años la corrupción va a aumentar, seguirá igual o disminuirá, lo tenemos ahí claramente que va a aumentar con un 53%, va a seguir igual 29%, disminuirá 10% y no precisan un 9%, y ahí está la curva por años de 2004 al 2022. Sobre el impacto de la corrupción en los ciudadanos, en las personas y en el país, de 9
9 de cada 10 peruanos consideran que la corrupción va a afectar su vida cotidiana. Es decir, consideran que este flagelo por parte de funcionarios, servidores públicos y también particulares, cuando conciertan, va a afectar su vida cotidiana. Al respecto, tanto las mujeres como las personas mayores indican en mayor medida el impacto negativo que tiene la corrupción en sus vidas. Advierten principalmente que afectan su economía familiar, reduce sus oportunidades o de sus familiares para conseguir algún empleo, reduce su confianza en los políticos y además en la calidad de los servicios públicos que reciben. Creo que eso día a día cada uno de nosotros lo constatamos. En relación a los estudios anteriores, identifica que los peruanos perciben en mayor medida el impacto negativo que tiene la corrupción sobre su economía familiar. 43% en el 2019 y 59% en el 2022. En tal sentido, más de la mitad de peruanos considera que la corrupción perjudica al país, genera menor crecimiento económico y mayor pobreza y desigualdad. Sobre este impacto de la corrupción en las personas, ahí se advierte que actualmente es el 86% versus un 82% que era en el 2019. En 3 años ha subido 4 puntos porcentuales. Hay un 13% que indica que no le perjudica y un 1% que no precisa. Y ahí tenemos cómo perjudica su economía familiar con un 59%, que reduce sus oportunidades y la de sus familiares de conseguir un empleo 34%, que reduce su confianza en los políticos 32%, reduce la calidad de servicios públicos que recibe, salud, educación, seguridad 31%, reduce su confianza en el Estado un 29%, limita su acceso a servicios públicos como salud, educación, seguridad un 22%, y también reduce su confianza en la política un 17%, así como igual 17% que reduce la calidad de las obras públicas de su localidad. Aquí tenemos otro cuadro de qué forma creen que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana. Ahí vemos el 59% que perjudica su economía familiar, 34% reduce sus oportunidades y las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su confianza en los políticos 32%, 31% que reduce la calidad de servicios públicos de salud, educación y seguridad, el 29% que reduce su confianza en el Estado, 22% limita su acceso a servicios públicos de salud, educación y seguridad, 17% reduce su confianza en la política y 17% reduce la calidad de obras públicas en su localidad, esto en el presente año 2022 versus los de 2017 y 2019. Entonces, este impacto también de la corrupción en las personas se indagó de qué forma creían que la corrupción lo perjudicaba en su vida cotidiana, dado que también se consideran los ciudadanos afectados directamente porque perjudica su economía familiar con un 59%, que reduce sus oportunidades de sus familiares de conseguir empleo 34%, reduciendo su confianza en políticos 32%, reduciendo calidad de servicios públicos que recibía, ya se indicó salud, educación y seguridad 31%, y reducía su confianza en el Estado a 29%, limitando su acceso a esos servicios públicos de salud, educación y seguridad a 22%, y en 17% tanto reducir su confianza en la política como reducir la calidad de las obras públicas de su localidad. Aquí también tenemos un cuadro de cómo perjudicaba la corrupción su vida cotidiana, así como cómo perjudica también al país. Ahí tenemos de manera similar los porcentajes que se advierte pues sobre la percepción de la ciudadanía en esta materia, ¿no? Aquí también de qué forma
creen que la corrupción perjudica al país, un menor crecimiento económico 58%, más pobreza, desigualdad 55%, menos empleos producto de la corrupción 31%, peores obras de infraestructura y servicios públicos en educación, salud, entre otros, un 29%, mayor desconfianza en el Estado, 27%, y que impide que personas honestas se involucren en la política, 17%. Al respecto, en las elecciones anteriores hubo un comentario, creo que nada feliz, cuando se preguntó por qué postulaban personas que tenían demasiados problemas con la justicia y se señaló para justificar que las personas honestas no querían incursionar en la política. Creo que eso es muy preocupante para todos. Entonces, sobre la corrupción y las autoridades, se percibe lamentablemente que el Congreso de la República es percibida como la institución más corrupta del país, pese a que ha disminuido en comparación a la encuesta del 2019. El Poder Judicial también como institución ha disminuido en comparación a los años anteriores y ha pasado a ocupar un tercer puesto. Luego destaca el gobierno de turno, en tanto que en el 2019 solo era 10% de peruanos que consideraban que el gobierno era una de las instituciones más corruptas. En el presente ha aumentado un 42%. En el centro, sur y oriente peruano, los gobiernos regionales se encuentran en el top 3 de instituciones más corruptas. Y eso creo que es de conocimiento de todos nosotros, que lamentablemente autoridades de gobiernos regionales, también de gobiernos locales, están en serios problemas, incluso ya con sentencias sobre la materia. Entonces aquí está un cuadro también por año del 2015 al 2022 de cómo se percibe pues a las 3 instituciones más corruptas de nuestro país que ya señalé anteriormente. En la lucha anticorrupción, según la encuesta, tanto el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República se indica que deben ser los principales responsables de liderar esta lucha contra la corrupción para al menos 1 de cada 3 peruanos. Se han duplicado las cifras en relación a la medición del 2017 y en su lugar el gobierno central ha pasado a ser una de las entidades preferidas para liderar la lucha a las últimas posiciones. 44% era en el 2017 a un 22% en el 2022. Entre las entidades peor calificadas en la lucha contra la corrupción está el Congreso de la República y el gobierno del actual presidente, cuya gestión es calificada como mala o muy mala por al menos 7 de cada 10 peruanos. Le siguen los partidos políticos, movimientos regionales y gobiernos regionales. Y las Fuerzas Armadas, como la Defensoría del Pueblo, son las instituciones en las cuales los peruanos confían más para luchar contra la corrupción. Y para 4 de cada 5 peruanos, el gobierno de Castillo es ineficaz para luchar contra la corrupción. Aquí ya tenemos el cuadro con porcentajes por instituciones de quienes deberían liderar pues la lucha contra este flagelo de la corrupción. 35% considera el Poder Judicial, 34% Fiscalía de la Nación, 31% Congreso de la República, 22% la Procuraduría Anticorrupción y un 22% el gobierno del presidente Pedro Castillo. En realidad, esto que acabamos de revisar es muy preocupante. Estos resultados nos invitan a reflexionar. No solo el rol que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también el trabajo conjunto que se realiza con la Policía Nacional del Perú, la Procuraduría Pública Anticorrupción, la Contraloría General de la República, en esta lucha que se enfrenta a la corrupción, sino también la transparencia y rigurosidad que deben tener jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones. Ya entrando
al delito de colusión, debemos indicar que nuestro vigente ordenamiento jurídico penal, que data de 1991, y que ya en el artículo 384 en su texto original nos indicaba que había una conducta prohibida denominada colusión ilegal. Entonces, vía un anteproyecto presentado por el Poder Judicial, se indicó que la denominación más acertada era simplemente decir colusión, porque definitivamente desde que una persona se colude con otra y está actuando de manera ilegal. Este texto original del artículo 384 ha sufrido 5 modificatorios. En la actualidad tenemos en 2 párrafos tanto la colusión simple como la colusión agravada. Entonces, la redacción actual señala que un funcionario o servidor público que intervenga directa o indirectamente por razones de su cargo en cualquier etapa de las modalidades, sea de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo de este, según ley, y la pena que le corresponderá será no menor de 3 ni mayor de 6 años, inhabilitación según corresponda conforme al artículo 16, incisos 1, 2 y 8, y de 180 a 365 días multa. Este primer párrafo prevé pues la colusión simple. Y en el segundo párrafo tenemos la colusión agravada, que indica el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado. Y la pena que corresponderá será no menor de 6 ni mayor de 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación según el artículo 36, incisos 1, 2 y 8, y 365 a 730 días multa. Entonces, queda claro, pues, de que en el primer párrafo, en la colusión ilegal, estamos con un tipo penal de mera o de pura actividad, y en este segundo párrafo estamos en un tipo penal de resultado. Entonces, ¿cómo conceptualizamos a la colusión? Se dice que es un convenio o un contrato hecho entre 2 o más personas en forma clandestina, en forma oculta, en forma subrepticia y con la finalidad de defraudar o perjudicar a alguien, y en este caso es al Estado. Entonces, las clases de colusión que tenemos ya se desprende del mismo tipo penal que acabamos de revisar. Son 2. Si la concertación que se da entre los sujetos se descubre antes de defraudar al patrimonio estatal, estaremos ante la colusión ilegal simple. Mientras que, si esta concertación de los sujetos se descubre después que ya se ha defraudado el patrimonio del Estado, estaremos ante una colusión ilegal agravada consumada. Entonces, de ello se desprenden los verbos rectores, que como sabemos, los verbos rectores nos sirven para determinar si la conducta ha quedado en grave tentativa o ha llegado a la consumación. Entonces, en la colusión simple tendremos el verbo rector de concertar, en tanto que en la colusión agravada será defraudar. Sin ninguna duda, si constatamos que ya se defraudó patrimonialmente al Estado, estamos ante el tipo penal de colusión agravada. En cuanto a la colusión simple,
ya se señala también que el sujeto activo tiene que actuar en su condición de funcionario o servidor público e intervenir directa o indirectamente y en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Y en ello va a acordar o concertar con los interesados con una finalidad, con un objeto que va a ser defraudar, pues, patrimonialmente al Estado en la operación. La colusión agravada se va a concretar cuando el sujeto activo, en su condición de funcionario o servidor público, también interviniendo directa o indirectamente en cualquiera de las etapas de las modalidades de adquisición de bienes, servicios públicos o cualquier tipo de operaciones a cargo del Estado, mediante la concertación con particulares, va a defraudar, pues, patrimonialmente al Estado. En cuanto al concierto con los interesados, ya se indicó de que cuando se colude, cuando se concierta el funcionario o servidor público con estos particulares, definitivamente va a contener condiciones ventajosas, deficientes para el Estado, que se pudo conseguir en un proceso de contratación conforme a derecho, respetando las reglas. Para acreditar esa concertación, se debe probar una serie de pactos ilícitos y componentes. Sabemos que los actos de corrupción se realizan de forma clandestina. Por ello se indica que se requiere un acuerdo subrepticio, oculto, entre el particular y el funcionario o servidor público. Y cuando hablamos del verbo concertar, es que es un actuar de hacer, un actuar activo. Sobre el bien jurídico protegido hay un bien jurídico genérico y también bienes jurídicos específicos. En doctrina no hay uniformidad al respecto, pero hemos acogido las que son mayoritariamente aceptadas. Se dice como un bien jurídico genérico, que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Y como bienes jurídicos específicos, la legalidad, la probidad, la lealtad y la imparcialidad con la que tanto funcionarios como servidores públicos deben representar, deben defender los intereses del Estado en el ejercicio de sus funciones públicas, ¿no? Y ello relacionado con, ya se dijo, el patrimonio del Estado. Perdón, doctor, ya estamos con el tiempo vencido. Muy bien, entonces, ¿me dan 2 minutos, por favor? Ok, doctor. Muy bien, les agradezco para ir concluyendo. Entonces, lo que debemos remarcar es que este deber positivo que tiene el funcionario público para intervenir por razón de su cargo en una operación estatal es el de resguardar los intereses de sus representados. Y cuando infringe este deber, definitivamente surge su conducta penalmente relevante, por lo cual, lógicamente, ha defraudado al Estado y debe ser materia de sanción. En tal sentido, ya les indicaba, estamos ante un delito especial propio de infracción del deber. Solo son autores los funcionarios o servidores públicos quienes tienen que tener una vinculación funcionarial. Los interesados tienen calidad de partícipes, esto teniendo en cuenta lo que señaló Claude Roxin en su teoría de delitos de infracción del deber. Sujeto pasivo, lógicamente, es el Estado y cualquier entidad u organismo del Estado. La tipicidad subjetiva implica que es dolo directo, dolo de primer grado, no cabe ninguna comisión por negligencia o culpa. Y en cuanto a la antijuridicidad, se hace casi imposible que haya alguna causa de justificación y por ello hay una jurisprudencia en la que sí se aplicó el estado de necesidad y que les dejo también, voy a entregar al colegio para que les haga llegar a ustedes y pueda ser revisado
por todos ustedes. Bueno, yo no quiero extenderme más, le agradezco al Colegio de Abogados por la invitación, lamento los problemas iniciales y estoy para cualquier pregunta que deseen hacerla. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer la participación del doctor Franklin Tomé López con un tema tan interesante. Brevemente, si habría alguna pregunta. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, damos por terminada la presente ponencia, agradeciendo a usted, doctor, por el tema que nos ha tocado hoy día en este congreso, donde el tema viene a ser pues muy importante para todos quienes ejercen el derecho penal. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerlo también próximamente en su casa acá en el Colegio de Abogados de Arequipa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los presentes. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien. Continuando con las ponencias que a continuación nos sigue, tenemos un tema también muy interesante que estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Ana Richer,